Se lo decía antes de marcharnos a publicidad, vamos a abordar un tema muy bonito, estoy seguro de ello, nos estamos refiriendo a los pasiles de uva moscatel en y de Chipiona, la técnica de asoleo, que allí se tiene como algo que no voy a decir que está a la orden del día, pero que se sigue realizando, que no se ha perdido en el tiempo como en otras zonas del marco, es decir, una uva moscatel que se siga soleando, pacificando y que después con esa mayor concentración de azúcar pasa a los lagares para darnos esos fantásticos vinos de nuestra denominación de origen. Para ilustrarnos con la palabra, como siempre decimos, que también vamos a tener imágenes, por supuesto, muy bonitas y muy ilustrativas, de todo esto se encuentra ya con nosotros Gonzalo Hoyos, él es de la bodega cooperativa católico agrícola de Chipiona, y digo bien porque el nombre compuesto y nunca lo he pronunciado bien y creo que esta vez casi. Y también él es técnico superior en vitivinicultura. Asiduo también telespectador y televidente de nuestro programa, cosa que le agradecemos y damos ya la bienvenida, Gonzalo. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros de nuevo. Ustedes, hombre, es un placer estar con vosotros. Además, una cara que prácticamente no se pierde ninguna cita, sobre todo de la zona que tenga que ver con el vino de Jerez. Tuvimos la ocasión de verlo también en Vinoble, en representación de esta bodega cooperativo católico agrícola, como decimos, de Chipiona. En definitiva, un amante del vino que hoy nos acerca hasta este Consejo Regulador, bueno, pues un sistema, unos métodos, unos modos, una faena de lo más tradicional en el marco de Jerez de siempre. Sí, es verdad, es una cosa que desde época de antigüedad clásica se ha llevado en Chipiona y toda la zona costera, pero sobre todo Chipiona ha mantenido esa tradición y es sobre todo con la moscatel, que es la que mayor parte del terreno está cultivada. Sí, podríamos decir que el sistema que vamos a hablar o modos es similar a los que pueda realizarse con uva Pedro Ximénez, pero vamos a abordar hoy los pasiles, como decimos, de uva moscatel de Chipiona. Y lo primero, tenemos que hablar del fruto, la uva moscatel, lo podemos caracterizar un poco porque es una uva muy singular, un tipo, una varietal muy singular. Claro, sí, de hecho es una variedad o una subvariedad de la moscatel de Alejandría, que es una variedad que ya desde la época de Fenicia pues, se cultivó en toda la cuenca mediterránea, dio paso pues, a que en círculos muy concretos, como puede ser Málaga, puede ser Alicante y Chipiona, pues dieran una serie de características diferenciadoras. Y sobre todo con el Chipiona está en los suelos. Los suelos son de tipo arenoso, con una granulometría muy porosa, muy poco porosa, quiero decir, y sobre todo los vientos provenientes del océano. Los vientos son muy húmedos, los vientos que vienen de poniente, y hacen que la uva madure de forma mucho más dulce, mucho más tranquila. Toda esa carga de humedad es la que va a obtener la planta para su funcionamiento correcto del mecanismo vital, y está luego la mano de obra, la mano especializada y artesanal que tiene esto. Gonzalo, la uva moscatel cuando se recoge, cuando se vendimia, ¿qué graduación viene a tener? Pues en torno a 13 grados Baume, ¿no? Eso de recogida, eso sí, siempre vendimia manual. Los campos de viñedos de moscatel son pequeños, son pocas hectáreas o aranzadas, como dicen allí, y que tienen la particularidad de que la mayor parte son de familias, son de pequeños propietarios que tienen su viña y que en la cooperativa pues llevan su uva como socio a vinificarla. Hemos hablado del suelo, hemos hablado de la varietal propiamente, una uva con unas características determinadas. Llega el momento de la recogida, de la vendimia, y esa uva, para hacer vino moscatel, se va a pacificar, es decir, se le va a eliminar toda el agua posible para que la concentración de azúcar sea mayor. Claro, esa es... Y para hacer eso hay un método precioso que es el que también nos gustaría que nos explicaras y en el que queremos abundar con imágenes también que tenemos. Pues sí, sobre todo el hacerlo de forma, vuelvo a decirlo, de forma muy manual y totalmente artesanal. No utilizamos maquinaria, no tenemos ningún instrumento que nos sirve de estos últimos siglos. Lo que hacemos es manual y muy enfocado hacia la calidad,
Porque, claro, el tirar la uva, que en los pasiles, ahí lo tenemos, es un arte de comprensión de cómo va a evolucionar la uva, cómo va a cambiar el aspecto del color, va a cambiar los grados Baumé, porque va a haber una deshidratación del agua. En todo caso, perdona, antes de, como bien has dicho, tirar la uva, se hace sobre un terreno que tendrá que estar acomodada para esta faena, ¿no? Claro, previamente. Es decir, eso hay que allanar la tierra. Sí, eso hay que allanarla, hay que elaborarla, labrarla un poco antes. Sobre todo, lo que hay que eliminar son los rastrojos, son las malas hierbas, es que el campo esté libre de otro material vegetal. Entre la tierra y la uva, ¿qué se coloca? Una red pues de un tamaño de anchura de 1,10 m, 1,20 m, y ese tipo de redes, eso facilita no solamente que haya un contacto con la arena, sino también la posibilidad de luego recogerla, porque así es mucho más fácil el llevarla al lagar. Esos pasillos que dibuja esa tela, imaginamos que de ahí viene quizás o deriva el nombre de los pasiles, como tal. Sí, exacto. Sí, ¿no? Se coloca la uva. ¿Qué cuidados hay que tener? Porque tengo entendido, primeramente, antes también de entrar en eso, que este asoleo y estos pasiles no se realizan todos los años. Pues dentro de la cooperativa ya se está haciendo de forma regular. Regular, ¿no? Sí, porque se ve que hay una alta demanda de este producto, que es el que más calidad tenemos dentro de la cooperativa, como digo, y cada vez hay que hacer, cada año hay que hacer nuevos pasiles, cada vez hay que hacer más moscatel de pasas, justamente sí, porque hay que reponer el vino, está claro. Claro, hay que refrescarlo y hay que ponerlo, hay mucha merma, más merma que otros vinos de Jerez, claro, como si fueran los olorosos o los finos. Sí, los vinos secos. No, los moscateles suelen tener mayor porcentaje de mermas al cabo del año que otros. Gonzalo, en lo que estábamos, se echa la uva, que nadie piense que es amontonar uva en esos pasiles y punto, ¿no? Cuéntanos un poquito esa labor, esa faena. Justamente eso, hay que ir racimo a racimo, tirarla de forma que no esté amontonada, que esté bien aireada, es fundamental para que toda la valla se pacifique por igual. Es preciso tener, vuelvo a incidir, una mano de obra que conozca este procedimiento, porque tirar la uva al suelo, pues bueno, parece que es sencillo, pero hay que tener un poco de cuidado. Hay que tener cuidado también con el clima, ¿no? El tema de que si va a haber agua, un día de agua nos destroza totalmente. Es increíble, ¿eh? O sea, el cuidado que hay que tener, eso hay que tener una previsión. Sí, Hoy día tenemos los adelantos de la información meteorológica con bastante atino a 10 o 15 días vista, pero antiguamente no. Nada. Y justamente en nuestros pasiles pues se tiraron el día 30 de septiembre y se recogió el día 12. El día 30 de agosto y el día 12 de septiembre. Al cabo de una semana, después de haberse tirado en los pasiles, como dije, viene un grupo, unos operarios, que hacen el volteo, una a una, de todos los racimos de moscatel. A la semana, ¿no? Al cabo de una semana, claro, por una cara está tostadita, ha cambiado el color, ha habido una parcial deshidratación. Y por la otra sigue... Y la otra sigue verdita. Verdecita, sí. Entonces, pues hay que combinar y hay que saber cuándo es el momento de hacerlo. Y vuelvo a decir, es grano a grano, uva a uva, por racimos. Prácticamente hablamos de un asoleo de casi 2 semanas, ¿no? Exacto, 2 semanas. Cuando se retira. Claro, mucha gente... Ese volteo es una sola vez, ¿no? Una cara y después otra, ¿no? Claro, esa es... se hace, sobre todo, en la primera semana una vez, pero luego ya se vuelve a hacer una segunda vez, pero de repaso. De repaso. Sí, para ver aquella que todavía no... Claro. Que se había quedado por allí debajo y no... Claro, entonces al final del pasil, bueno, obtenemos una graduación de Baumé de entre 24 y 25 grados, de Baumé, como digo, pues duplica, ¿no? Fíjense ustedes, ¿eh? De 13 a 24 o 25 grados. Esa deshidratación en 14 días que sufre la uva y que da una concentración de azúcar, pues tremenda. Mira, ahí estamos viendo esa labor, cómo va dando la vuelta y cómo se ven algunas uvas, ¿verdad? Sí, hay que hacerlo con esmero. Claro. Con tranquilidad. Bueno,
¿Cuántos kilos se han asoleado 40, este año en la cooperativa? 49.000 kilos. 49.000 kilos se han asoleado. Sí, de moscatel. De moscateles. Sí, de y chipiona. para mover todo eso, ¿qué cuadrilla aproximadamente? Decías que una mano de obra importante. Sí, sobre todo especializada, pues había creo que en torno a 6 personas. 6 personas. Sí, que son las mismas que al final fueron los que recogieron la uva y lo que llevaron al lagar. Y eso sí, hay que hacerlo de forma manual, otra vez, y en cajas. En cajas de pocos kilos, de 10 kilos, 12 kilos, ya se llevan al lagar. Gonzalo, y durante la noche que pueden venir, bueno, pues los rocíos, la mayor humedad, ¿se tapa la uva o...? No, aquí no tapamos la uva. Es así, ¿no? Es uno de los riesgos que tenemos también, aparte de los insectos, aparte de los pájaros que pueden ahí picotear, incluso pues algún robo. Hay gente que a lo mejor ve que ahí está la uva sin atender a nadie, pues a lo mejor lo coge, sobre todo al principio, cuando está verde, ¿no? Cuando está, Sí, claro, ya después... Claro, luego ya después sabe a Navidad, como digo yo, después con el racimo ya pacificado, y es muy complejo. Además, que cada vez hay que hacer más. O sea, si el año pasado se hizo menos, pero este un poco más, y el próximo año otro poquito más. Eso es buena señal, ¿no? Hombre, señal de que se consume. Sí, además cada vez hay más demanda, como dije, hay nuevos premios por parte de la cooperativa, hay una singularidad que ya lo están definiendo como uno de los grandes vinos dulces del mundo y siempre tratamos desde Chipiona lanzar la idea de que el vino dulce, que es el moscatel, es una de las variedades autóctonas que hay que defender. Lo estamos tratando de meter en la hostelería muchísimo, porque sobre todo como vino de postre, sobre todo para darlo a degustar con chupitos o con alguna fin de almuerzo. Eso es una de las cosas que estamos tratando de hacer en el pueblo. Que no quiero pasar por alto, una vez que se recoge con ese doble de grados Baumet, pasa como cualquier, en el caso por ejemplo de la uva palomino, a su oportuna fermentación. Aquí no se hace una fermentación completa. Completa, se corta y es menor, para dejar el azúcar, claro. Claro, se corta rápidamente. Aparte no solamente está el tema de que ya no están las levaduras por ese contenido de alcohol, pues ya es un agente tóxico, ¿no? El alcohol, entonces, sino que también la gran cantidad de azúcar que tiene hace que imposibilite una fermentación alcohólica correcta. Entonces ya para que no se te vaya el vino, pues se encabeza. Y sin cabeza el moscatel le pasas hasta 15 grados. Bien, perfecto. Entonces la mayor parte del alcohol que contiene el vino es añadido. Se ha añadido el encabezamiento y a partir de ahí, bueno, pues claro, su porque oportuno envejecimiento igual que... Para que sea vino tiene que haber una fermentación parcial. En concreto, pues este está entre 1 o 2%. 2%, porque algo tiene que haber, evidentemente. Sí, si no sería una mistela. Claro, estaríamos hablando de que le añado algo con azúcar y por tanto no tiene las condiciones necesarias para que así se considere. La pacificación al final queda pues como la uva muy arrugadita, se ve que la semilla está todavía dura, se ve que ha madurado bien en la cepa y que contiene no solamente un azúcar importante, sino la concentración de ácidos, ácido glucónico, ácido cítrico, ácido málico, tartárico, entonces todo eso es una concentración importantísima. Al final hemos producido unos 20.000 litros de moscatel de pasa, en este concreto. Hacemos el de pasa, el moscatel... 20.000 litros de esos 40 y tantos mil kilos de uva. 49.000 kilos de uva. 20.000 litros de... Sí. Entonces el rendimiento al final queda, pues de la valla, pues queda el 70% se ha evaporado. Claro. Y quedamos con solo el 30%. El 30%. Y con eso ya lo llevamos al lagar y como dije, con cajas de 10, 12 kilos, y ahí hay una faena bastante buena. Tremenda. Porque hay que llevarla a la prensa, no se despalilla, en este caso, se lleva a la prensa y hay que estar constantemente prensando porque el jugo es muy escaso. Entonces hay que coger el caldo resultante, volver otra vez a añadirlo a la prensa neumática, ahí otra vez exprimirlo y hacerlo como 2 o 3 veces hasta obtener pues una... ¿Cuántos kilos, Dios mío, para un litro? Pues muchísimos, ¿no? Muchísimos. Yo no sé calcularlo. La qué verdad barbaridad, es en fin. una pasada. Por eso yo lo que quiero es ponerle en valor un vino que tiene mucho trabajo y mucho esfuerzo. Y mucha ciencia y mucho saber detrás. Y tradición. Gonzalo, pues ha sido un auténtico placer
Aquí queda la entrevista, que no es el tema de los pasiles, porque ahora vamos a disfrutar con unas preciosas imágenes de cómo se realiza ese asoleo de la uva moscatel en Chipiona. Lo dicho, muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión, que será pronto. Gracias, Antonio. Los pasiles de uva moscatel de Chipiona, hemos aprendido muchísimo de la mano y en la palabra de Gonzalo Hoyos. Nosotros vamos a seguir en nuestro programa de hoy haciéndonos eco de una parte documental que les va a reflejar un par de conferencias que acontecieron, que tuvieron lugar la semana pasada en nuestra zona, en nuestra ciudad, concretamente en este caso. De un lado, la conferencia que se desarrolló aquí en el Consejo Regulador y que abordaremos posteriormente dentro de unos minutos sobre el Jerez y la literatura, a grosso modo dicho, pero otra también, que es la que le vamos a ofrecer ahora, muy interesante, que protagonizó el catedrático de Derecho Constitucional Luis García, a la sazón también que fuera presidente del Consejo Regulador de esta casa que hoy nos vuelve a acoger. Fue en Bodegas William Hamber el pasado jueves y no dejó indiferente a nadie. Fue una lección magistral dicha con todas las letras. El título fue Jerez y el Jerez, y prácticamente hizo un recorrido por toda la historia con el recuerdo a la cultura y al hacer fenicio hasta nuestros días, indicando, hablando de los peligros por los que ha pasado el Jerez, de también sus virtudes, en fin. Una gran conferencia de la que ahora extraemos, con su permiso, unos minutos que les ofrecemos a continuación. No pierdan detalle, es un reflejo de lo que
dio, no es todo, pero creo que se van a hacer una composición de forma bastante buena de lo que dio de sí la misma. Y ocurre que Jerez no es entendible sin el Jerez. Y por eso es un binomio con el que yo me atrevo a encararme, porque he estado más de 30 años dedicado al Jerez. Y aunque hablar de Jerez y no del Jerez sea más propio de un historiador, y yo no lo soy, sin embargo, una cierta osadía diciendo, bueno, me he tirado 30 años en el mundo del Jerez, y luego también una cierta ayuda inestimable, motivada por el hecho de que una doble colega mía, la profesora Borrego Pla, que además de ser profesora universitaria es empresaria bodeguera, pues hizo hace algún tiempo una magnífica trilogía titulada El Jerez, hacedor de cultura, a la que yo tuve el honor y la oportunidad de prologar. Y entonces con esas muletas, pues me atreví a meterme en el tema. Yo decía hace un momentito que el Jerez no es entendible sin Jerez y que Jerez no es entendible sin el Jerez. Esto es una especie de madeja inextricable. Y no podemos referirnos al uno o al otro y viceversa sin tener en cuenta la reciprocidad que hay entre ellos. Y sin embargo, fíjense ustedes, esa madeja inextricable empieza con una paradoja. Y es que el vino es en nuestra zona un elemento muy antiguo. Cuando los arqueólogos empiezan a escarbar, encuentran cosas relacionadas con el vino que por lo menos provienen del tiempo de los fenicios. En cambio, cuando los arqueólogos empiezan a escarbar en Jerez, es muy difícil encontrar vestigios anteriores a la dominación árabe. Por eso, cuando encontramos una primera reflexión histórica documentada sobre el vino de Jerez, que se contiene en el epígrama famoso entre nosotros, 124 de Marcial, el poeta romano, cuando dice que Nepote te haga servir vino de Ceret. En realidad lo que se está refiriendo es a una comarca a la cual llamaron los romanos Ceret o Campus Ceretanum, y cuya capitalidad era Astarregia, muy cerca de Jerez, como todos sabemos, pero no el Jerez que hoy pisamos. A veces a mí me gusta reflexionar sobre las paradojas de la vida, y es que milenios después todo el sector bodeguero jerezano, cuando habla de nuestro entorno económico, habla del marco de Jerez, es decir, de ese triángulo que está entre Jerez, Sanlúcar y el puerto, pero no precisamente de Jerez, el marco de Jerez como aquel antiguo Campus Ceretanum de los romanos. Si ustedes han visitado alguna vez el Parque de los Toruños en Valdelagrana, verán ahí unos murales que son muy interesantes porque reflejan el distinto aspecto de nuestra costa y sobre todo de la bahía de Cádiz acaecido en los últimos 3 milenios. ¿Y qué es lo que nos damos cuenta en esos murales? Pues que aquí, en este rincón de España, el tiempo geológico, que ustedes saben que discurre muy lentamente y se mide en eones, y el tiempo biológico, que discurre mucho más rápido y se mide en años solares, pues aquí el tiempo geológico se ha movido a velocidad biológica. Y no podemos entender muchas cosas de nuestro entorno si no tenemos en cuenta, a lo largo de los tres últimos milenios, las aportaciones sedimentarias del Guadalquivir y el Guadalete, que en muy poco tiempo acabaron con el lago Ligustino, cegaron los caños que comunicaban el interior con el Atlántico y con eso el declive de Astarregia, y finalmente el Guadalete colmató todo su amplio estuario que llegaba prácticamente hasta unas atalayas en las cuales los árabes situarían una fortaleza de control. Por eso, si nos retrotraemos unos cuantos siglos atrás, pero no muchos siglos, pues estaríamos todavía en la posibilidad de ir a las llamadas playas de San Telmo e inscribirnos en el gremio de sus barqueros, cuyas señas de identidad, incluyendo la vela de su barca, ha dado carta de naturaleza a una de las más señalas cofradías
de la Semana Santa de Jerez, al Cristo de la Aspiración. Y por eso yo acepto la visión de algunos historiadores de que Jerez no es más en esos comienzos suyos que una pequeña atalaya que instalan los musulmanes. Es verdad que antes está, digamos, todo el campus ceretano, mesas de acta, en fin, etcétera. Pero lo que es Jerez, donde estamos ahora mismo, bueno, un poquito más allá, donde empieza el Alcázar, eso es la consecuencia de una pequeña atalaya que instalan los musulmanes, que donde por un lado se vigila el estuario del Guadalete, el amplio estuario del Guadalete, y por otro lado, digamos, los feraces campos que están a su espalda, digamos, que llegan a lo que hoy llamaríamos Gibalbín. Y lo que ocurre es que ese puesto debió de tener un desarrollo muy rápido, y a él se van a trasladar enseguida los habitantes de Astarregia cuando los caños que la comunican con el Atlántico pues queden cegados. Porque fíjense ustedes, en el año 925, antes del año 925, que es el momento en que se pone como límite a la crónica de un célebre árabe que era Al-Rasís, ya se habla de Jerez, a la cual los árabes llaman Seris, probablemente una reminiscencia de Seret, pero Seris, Sadunia, porque Sadunia es una cora árabe, cora eran las provincias árabes, y por lo tanto hay una cora, que es la cora de Sadunia, y dice, Seris Sadunia está muy considerada entre todas las ciudades, reúne todas las ventajas terrestres y marítimos y sus frutos se conservan largo tiempo. Entre esos frutos, ya sin duda, el fruto de la vid. Porque el vino y la vid van a tener desarrollo durante la dominación árabe. Es cierto que a veces van a estar muy, digamos, muy controlados o muy mal vistos en la época de integrismo religioso, sobre todo en la época de los almorávides, pero no nos podemos olvidar que son los árabes los que a través de su lengua le han dado al mundo el vocablo alcohol. Es decir, los árabes inventaron el arte de la destilación con fines más o menos supuestamente medicinales, y tampoco es descartable la presencia de una importante población mozárabe en esta zona, es decir, de los cristianos que habían permanecido bajo la dominación musulmana y que están muy recogidas, y naturalmente no entrar en ese detalle, digamos que sería relativamente pedante, en la literatura o en las obras de Sánchez Albornoz, que incluso tiene, el gran historiador tiene algunas frases muy reveladoras al respecto. En esa historia de Sher y Sadunia, que ya es una ciudad importante en el año 925, hay un momento clave que es el año 1146, que es cuando los almohades que han desembarcado en España a requerimiento del califato, pues ocupan Jerez. Y son los almohades los que le van a dar a Jerez su planta medieval con la construcción de un recinto amurallado y con una estructura que en cierta medida está hoy reflejada en lo que podemos hablar del Jerez intramuros. ¿Y qué nos vamos a encontrar ya ahí? Porque el libro del repartimiento, cuando venga un poco más tarde, va a repartir, entre otras cosas, 21 cascos de bodega que se encuentran ya en el Jerez almohade. La conferencia de Luis García, auténtico libro abierto en lo que se refiere al Jerez y a otras muchas cosas. Como decimos, fue presidente del Consejo Regulador, esta institución que hoy nos abre nuevamente, no me cansaré de repetirlo, sus puertas para la realización de este programa, cosa que agradecemos de todo corazón. Nos vamos a marchar, señoras y señores, a dar paso a un nuevo alto para la publicidad. Vamos a realizarlo, pero permítanme que les comente que vamos a seguir abundando en las conferencias, como decimos, que la semana pasada tuvieron lugar en nuestra ciudad. La siguiente, a vuelta de la misma, que les vamos a ofrecer de la publicidad, será la de Enrique García Máiquez, bajo el título Las almas y las letras, el vino en la literatura, una conferencia que se enmarcó, fue la sexta del ciclo Jerez Cultura y Vino. Se desarrolló en la bodega San Ginés de la Jara. Será uno de otros tantos asuntos que aún quedan pendientes en este de la Viña a la Mesa, que ahora se marcha a publicidad. Volvemos en tan solo unos minutos.